Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Antes de arrancar con el tema de hoy, que la bendición divina acompañe su día y guíe cada paso de su semana. Así es, un saludo muy afectuoso para toda nuestra audiencia. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy. Y es que hoy tenemos un análisis profundo que realmente va a transformar la manera en que entendemos una de las narrativas más famosas de la antigüedad. Totalmente, porque no estamos aquí para hacer un simple resumen de un cuento clásico o infantil. Para nada. Tenemos sobre la mesa un trabajo de investigación fascinante. Este análisis está basado en estudios exhaustivos de la Biblia de Estudio Holman y también de la Nueva Biblia de las Américas, que muchos conocen por sus siglas como la NAA. Dos fuentes increíbles, por cierto. Sí, muy completas. Y nuestro enfoque se centra específicamente en el capítulo 8 del libro del Éxodo. Nuestra misión hoy es ir mucho más allá de la típica historia de escuela dominical que quizás algunos escucharon en la infancia. Exacto. La idea es escarbar en el texto. Vamos a sumergirnos para descubrir un choque de imperios, una estructura literaria verdaderamente magistral y una psicología profundísima sobre la terquedad del poder humano frente a lo divino. Es un tema que da para muchísimo. Bueno, vamos a desempacar esto. Para arrancar con el pie derecho, podemos establecer el escenario, porque siento que a veces perdemos de vista la magnitud de lo que representaba Egipto en ese momento histórico. Es un punto de partida fundamental. Si queremos entender la profundidad de este relato, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que estamos leyendo simplemente sobre una serie de desastres naturales desafortunados o fenómenos climáticos extraños. O sea, no es un reporte meteorológico antiguo. No, para nada. Lo que ocurre en Egipto en este momento es en esencia una guerra total de autoridades. Por un lado, tenemos a los gobernantes del imperio más avanzado, rico y poderoso del mundo antiguo. Estamos hablando de la superpotencia de la época. Tal cual. Y fíjate que el faraón no era visto simplemente como un rey o un líder político. Era considerado una deidad viviente, el mediador absoluto entre los dioses y los hombres. Una responsabilidad inmensa. Él era el responsable de mantener el Ma'at, que era el orden cósmico y la armonía del universo según su cosmovisión. Su corte estaba llena de consejeros, estrategas y magos que respaldaban todo un panteón de deidades. Dioses para todo tipo de cosas, ¿verdad? Exactamente. Supuestamente controlaban y protegían cada aspecto imaginable de la vida egipcia, desde la crecida del río Nilo hasta la fertilidad de los campos y de las mujeres. O sea, no era solo un gobierno, era una superpotencia sustentada en un sistema de creencias donde ellos juraban tener el control absoluto de la realidad. Así es. Y por el otro lado tenemos al Señor, el Dios de un grupo de esclavos hebreos, que entra en escena para demostrar un poder absoluto sobre esa misma creación que los egipcios creían controlar. ¿Es un contraste abismal? Lo que los análisis del texto original nos muestran de manera brillante es que el propósito de estos relatos no es solo contar cómo se logró la liberación de los israelitas. Sino que hay algo más estratégico. Totalmente. Es detallar una humillación sistemática y calculada de las deidades de la nación más poderosa del mundo. Es una demostración de soberanía indiscutible. Es un choco de titanes, pero donde uno de los lados está desarmando al otro pieza por pieza. Y hablando de esa precisión quirúrgica, hay algo que me voló la cabeza al revisar esta investigación. ¿Ah, sí? ¿Qué parte? Siempre tuve la impresión de que las plagas eran eventos un poco caóticos, un castigo tras otro tirado al azar para ver cuándo cedía el faraón. Pero al analizar a fondo el texto literario en las notas de la NA, resulta que hay un patrón oculto. Hay una estructura detrás de todo este caos aparente. Lo fascinante aquí es que el autor del texto no armó una simple lista de catástrofes. La narrativa de las primeras 9 plagas está meticulosamente organizada en una estructura que casi recuerda a una sinfonía clásica. Una sinfonía del caos, digamos. Algo así. Están divididas en 3 ciclos distintos, con 3 plagas en cada ciclo. Y la forma en que Moisés interactúa con el faraón sigue reglas muy estrictas que se repiten en cada bloque. A ver, explícanos un poco cómo funciona esa métrica. Por ejemplo, en la primera plaga de cada ciclo, como la del agua convertida en sangre, Moisés recibe la instrucción de interceptar al faraón muy temprano por la mañana, justo en la orilla del río Nilo. Una advertencia al aire libre en el lugar de mayor orgullo y reverencia para Egipto. Exacto.
Pero para la segunda plaga de cada ciclo, que es donde entramos nosotros hoy en el capítulo 8, la regla cambia. Moisés recibe la orden de ir directamente al palacio, a presentarse ante la corte del faraón para darle la advertencia en su propia casa. Es un nivel de confrontación mucho más íntimo y directo, ¿no? Como meterse en la sala de su casa. Y más adelante veremos cómo este patrón se completa con la tercera plaga. Pero desde ya nos dice algo crucial. Que no es casualidad. Exacto. El caos que los egipcios están experimentando no es la naturaleza volviéndose loca por error. Está bajo un control milimétrico. Esa idea de un caos controlado me parece fascinante. Y eso nos lanza de lleno a la segunda plaga, que es la primera de nuestro análisis de hoy. Las ranas. El famoso episodio de las ranas. Sí, estamos en Éxodo 8, del versículo 1 al 15. El texto describe una invasión que, si lo pensamos bien, suena casi cómica hasta que te imaginas viviéndola en carne propia. Una verdadera pesadilla. Las ranas salen del Nilo, que era la gran fuente de vida de Egipto, y de repente están en los dormitorios, en las camas de la gente, en las casas de los siervos. El texto incluso detalla que se meten en los hornos y en las amasaderas de pan. Es una locura. Imagínate intentar preparar la comida del día y encontrar ranas saltando en la masa que vas a hornear. Debe haber sido desesperante. Imagina el nivel de intrusión psicológica, además de la pesadilla sanitaria que eso implica. Y aquí hay un trasfondo cultural que le da un peso enorme a esta plaga, según la investigación. Claro, el significado de la rana. Sí, las ranas en el antiguo Egipto no eran simples animales molestos. Estaban profundamente asociadas con deidades de la fertilidad y la vida. Tienen un estatus sagrado de alguna manera. Así es. La diosa Eket, por ejemplo, era representada con cabeza de rana, y se creía que asistía a las mujeres en el parto y traía fertilidad a toda la tierra. Espera, o sea que Dios toma uno de los símbolos sagrados de vida y fertilidad de los egipcios y lo multiplica hasta convertirlo en un castigo insoportable. Es una ironía teológica devastadora. Lo que ellos adoraban y consideraban una bendición absoluta se convierte de la noche a la mañana en su mayor tormento. Es brillante y aterrador a la vez. El espacio más íntimo y seguro de cada morador de Egipto, desde el campesino más humilde hasta el faraón, es invadido por la deidad que supuestamente los protegía. Y la respuesta del imperio ante esta crisis es quizá uno de los momentos más reveladores del texto. Los magos de la corte del faraón intervienen. La cúspide de la sabiduría institucional. Exacto. Y logran replicar el fenómeno usando sus artes ocultas. Esa es la parte que me parece una locura absoluta. Es un detalle increíble. Piénsalo por un segundo. Tu país entero está inundado de ranas. La gente no puede dormir, no puede cocinar. Es una crisis nacional tremenda. ¿Y qué hacen tus máximos expertos? Hacen aparecer más ranas. Multiplican el problema. En lugar de solucionar la crisis, le echan más leña al fuego para intentar salvar su propio prestigio frente al rey. Es algo tan humano, ¿verdad? A veces en nuestro afán por demostrar que tenemos el control, terminamos tomando decisiones desde el ego que complican todo mucho más. Es una observación muy aguda. Los magos son totalmente impotentes para revertir el juicio. Solo pueden empeorar la situación para su propia gente. Demuestran que pueden imitar el poder, pero no tienen la autoridad para controlarlo o detenerlo. Se les sale de las manos. Y esto acorrala al faraón, lo lleva a un punto sin precedentes donde tiene que tragarse su orgullo divino y llamar a Moisés y Aarón. En el versículo 8 les pide explícitamente que rueguen al Señor para que quite las ranas. Es una admisión implícita frente a toda su corte de que sus dioses y sus magos han fracasado. Tiene que pedirle ayuda al líder de sus propios esclavos. ¿Tal cual? Y al analizar los textos originales, los investigadores de Holman notan una dinámica súper interesante aquí, comparándola con Abraham intercediendo por reyes extranjeros. Moisés, sabiendo que tiene la ventaja, le cede el honor al faraón de elegir cuándo deben desaparecer las ranas. Un movimiento muy astuto. Es de una astucia política y teológica tremenda. Básicamente le dice, dime tú cuándo quieres que ore a mi Dios para detener esto, y así sabrás que no es casualidad. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando le dan a elegir al faraón el momento exacto para librarse de esta pesadilla, ¿cuál es su respuesta? Mañana. Esa sola palabra, mañana, encierra un misterio psicológico profundo. ¿Por qué diría eso? Pensemos en la irracionalidad de esa decisión. Tu palacio apesta. No puedes dormir porque hay ranas viscosas en tu cama. Tu pueblo está sufriendo.
te ofrecen alivio inmediato. Yo diría, sácalas ahora mismo. Exacto. ¿Por qué elegir pasar una noche más en esas condiciones en lugar de pedir que se acabe hoy mismo? Los estudiosos sugieren que esta demora refleja la profunda resistencia y la incompatibilidad del corazón del faraón con la autoridad de Dios. Es como si estuviera aferrándose a la última pizca de esperanza de que las ranas se vayan solas durante la noche, ¿no? Para no tener que darle el crédito de la solución a Moisés y a su Dios. Totalmente. Es la ilusión del control humano en su máxima expresión. Prefiere sufrir las consecuencias de su propia terquedad antes que rendirse por completo y en el acto ante una autoridad superior. Es tremendo. Es una táctica de dilación que vemos a lo largo de toda la historia de la humanidad. La negación a ceder el control hoy prometiendo que lo haremos mañana. Prefiere dormir con las ranas una noche más por puro orgullo. Y bueno, llega el día de mañana, Moisés ora y las ranas efectivamente mueren. Pero el texto es súper crudo aquí. Muy gráfico. No se esfuman en el aire de forma mágica. Mueren donde están. La gente tiene que juntarlas en montones enormes. Y el relato dice que toda la tierra de Egipto apestaba. Imagina el olor insoportable a descomposición bajo el sol ardiente del desierto. Y es justo en este momento, al ver el alivio temporal, al poder respirar aire sin ranas saltando aunque huela mal, que el faraón toma una decisión que marca un punto de no retorno. Los estudios subrayan que esta es la primera vez que se dice de manera explícita que el faraón endureció su propio corazón. Esto nos revela una dinámica muy trágica de la condición humana. El alivio de la crisis no produjo humildad ni arrepentimiento genuino. Produjo complacencia. Así es. Al ver que la presión inmediata había disminuido, el faraón sintió que ya no necesitaba cumplir la promesa que había hecho bajo presión de dejar ir al pueblo. Se le olvidó rápido el susto. Y esta negativa, a pesar de la evidencia abrumadora de la autoridad de Dios, sienta las bases para la tercera plaga, la cual, por cierto, cierra este primer ciclo estructural que mencionábamos al principio. Ah, cierto. Habíamos dicho advertencia en el río para la primera, advertencia en el palacio para la segunda. Entonces, ¿qué pasa con esta tercera plaga, la del polvo convertido en piojos o mosquitos? Que ocurre de repente sin absolutamente ninguna advertencia previa para el faraón. ¡Bam! De la nada. Exacto. Y este será el patrón constante para la tercera plaga de cada uno de los 3 ciclos. Moisés simplemente le dice a Aarón que golpee el polvo de la tierra con su vara. Sin aviso. Imagina el impacto psicológico de eso. Ya no hay oportunidad de negociación, no hay diplomacia, el juicio cae de golpe. Todo el polvo de Egipto, una tierra que es fundamentalmente desierto y polvo, cobra vida y se convierte en insectos. Leí en las notas de Holman que los investigadores debaten si la traducción exacta del hebreo se refiere a piojos, mosquitos o garrapatas. Pero francamente, cualquiera de las opciones es una plaga diseñada para enloquecer a la gente. Es una molestia física implacable que no te deja en paz. Y siguiendo con nuestra historia, los magos de Egipto intentan replicar esto. Ya habían imitado burdamente la sangre y las ranas, pero aquí el versículo 18 nos da un veredicto tajante. No pudieron. Fracasan de manera rotunda, por primera vez. Se topan con el límite absoluto de sus ciencias ocultas y de su poder institucional. Se les acabó el truco. Y es en este punto de quiebre donde los magos se acercan al faraón y pronuncian una de las frases más memorables y teológicamente densas de todo el relato. Le dicen, esto es el dedo de Dios. El dedo de Dios. Admiten la derrota total. Sin excusas. Ya no pueden justificarlo como un truco de magia superior de Moisés. Reconocen que están lidiando con un poder genuinamente divino, que está totalmente fuera de su liga. Si conectamos esto con el panorama general, la frase es una humillación monumental. Piensa en la escala de lo que está sucediendo. El gran imperio cayendo. El imperio egipcio, con sus ejércitos invencibles, su vasta burocracia, su arquitectura monumental y sus deidades todopoderosas, está siendo paralizado y desarmado por completo. Y por algo tan pequeño. Y sus propios sabios reconocen que no es todo el arsenal del Dios de los hebreos lo que los está derrotando. Es apenas un minúsculo dedo. Uf. Es una imagen poderosísima. El contraste es brutal. Para el imperio más grande de la Tierra, esto es una catástrofe total y absoluta. Para el Señor, requiere el mismo esfuerzo que mover un dedo.
Una demostración de fuerza sin esfuerzo, por así decirlo. Y a pesar de que sus propios consejeros de mayor confianza le están diciendo en la cara, «Faraón, perdimos, esto es real, ríndete», él se niega. Su corazón sigue endurecido, tal como el Señor lo había anticipado. La terquedad es asombrosa. Y con ese orgullo intacto, pasamos a la cuarta plaga, que da inicio al segundo ciclo estructural. Exactamente. Inicia el segundo ciclo con la plaga de los enjambres de moscas. Y como es la primera plaga de un nuevo ciclo, la estructura literaria dicta que volvamos al principio. Al Nilo. Moisés recibe la instrucción de levantarse muy de mañana y presentarse ante el faraón cuando éste va hacia el agua. Pero en esta ocasión el texto introduce un elemento teológico y estratégico completamente revolucionario, algo que no había sucedido en las 3 plagas anteriores. ¿Cuál es esa novedad? El Señor declara una separación explícita para la tierra de Gosén. Claro, Gosén. Esa era la región fértil al noreste del delta del Nilo, donde las familias israelitas se habían asentado desde la época de su antepasado Jacob. Así es, donde vivían los hebreos. Hasta este punto de la historia, asumimos que todos, tanto egipcios como hebreos, estaban sufriendo las molestias de las plagas en cierta medida. Pero ahora, Dios traza literalmente una línea en la arena. Dice, enviaré enjambres sobre Egipto, pero no habrá ni una sola mosca en Gosén. Esta distinción tiene un impacto devastador en múltiples niveles. Primero, anula por completo cualquier argumento de que esto es solo un desastre natural extraño. Es demasiado preciso para ser natural. Demuestra una precisión soberana innegable. Pero lo más importante es el golpe directo a la legitimidad del faraón. Su trabajo principal como rey y Dios era proteger a la nación de las fuerzas del caos. Era su deber cósmico. Al separar a Gosén, el Señor subraya que el faraón es absolutamente incapaz de proteger su propio palacio, mientras que el Dios de los esclavos protege a la perfección a los suyos, en medio del territorio enemigo. Es la bancarrota total de su autoridad frente a todos. Y hay un detalle lingüístico fascinante que surge de analizar el texto hebreo original de esta advertencia, en la Biblia Holman. Me encantan esos detalles idiomáticos. El autor usa un juego de palabras rimadas para acentuar el conflicto. Cuando el Señor habla a través de Moisés, se enfoca en el verbo enviar. La idea poética en su idioma original es básicamente, si tú no envías fuera a mi pueblo para que me sirva, yo enviaré enjambres destructivos sobre ti. Es un contraste directo de voluntades. Ese juego de palabras es clave porque resume el conflicto central de todo el libro del Éxodo. El faraón se aferra a la idea de que él es el dueño soberano que tiene el derecho de retener o enviar a las personas bajo su dominio. Él se cree el dueño del verbo enviar. Exacto. Y el Señor, a través de la plaga y del lenguaje mismo, le está demostrando quién es el único soberano verdadero. Ante la presión insoportable de los enjambres arruinando la tierra, el faraón finalmente cede un poco. O hace como que cede. Llama a Moisés y Aarón e intenta una táctica muy clásica de alguien en el poder que está perdiendo el control. Ofrecer un compromiso negociado. Sí, trata de mantener las apariencias frente a su corte. Les dice, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo en esta tierra. Una concesión a medias. Es decir, les doy permiso para adorar, pero bajo mis reglas y dentro de mis fronteras, donde yo sigo teniendo la última palabra. Y la respuesta de Moisés no tiene precio. Moisés no se deja intimidar. Le dice con total franqueza que es una pésima idea, porque los sacrificios que ellos ofrecerían serían una abominación para los egipcios. Y si lo hicieran delante de ellos, la población local los apedrearía hasta la muerte. Y esto no era una exageración de Moisés para ganar tiempo, era una realidad sociológica profunda. Este es un choque cultural intenso. ¿Por qué era tan grave para los egipcios? Los estudios del contexto histórico en la NAA explican por qué Moisés usa una palabra tan fuerte como abominación. Por un lado, sabemos desde el libro de Génesis que los egipcios, que eran una sociedad agrícola asentada, sentían un profundo desprecio cultural por los pastores nómadas. Los veían por debajo del hombro. Pero el problema mayor era puramente religioso. Los israelitas requerían sacrificar animales como vacas, toros o carneros. Para los egipcios, muchos de estos animales eran sagrados o representaciones físicas de sus propios dioses. Claro, imagínate la escena. Un grupo de esclavos hebreos degollando en público a los animales que sus amos consideran sagrados. Hubiera desatado una guerra civil en las calles de inmediato. Un caos total.
Moisés conocía perfectamente la cultura en la que había sido criado, en el palacio. Sabía que la oferta del faraón era una trampa mortal o, en el mejor de los casos, una locura imprudente. Por eso se mantiene firme y exige lo que Dios había pedido desde el inicio: 3 días de camino en el desierto, fuera de la jurisdicción egipcia, para ofrecer los sacrificios. Moisés no cede ni un centímetro, lo cual nos muestra cómo su liderazgo se ha ido fortaleciendo plaga tras plaga. Y ante esto, volvemos a ver la dinámica del engaño por parte del imperio. Faraón vuelve a las andadas. El faraón hace otra concesión a medias. Dice, los dejaré ir al desierto, pero con la condición de que no vayan muy lejos. E inmediatamente después vuelve a pedir que oren por él para que se vayan las moscas. Siempre intentando regatear la obediencia para no perder el control total. Es una obediencia condicionada, que al final del día no es obediencia real, y Moisés ya conoce el juego a estas alturas. Accede a interceder, pero esta vez no se queda callado. Ya no confía en él. Le lanza una advertencia muy severa: no me engañes otra vez. Y al sumergirnos en la investigación de estos textos, hay una conexión literaria increíble con el uso de esa palabra hebrea para engañar o tratar falsamente. Es una joya de la erudición bíblica. Es la misma raíz de la palabra que usó Jacob, el patriarca de los israelitas, para quejarse de cómo su suegro Labán lo estafaba constantemente, cambiándole su salario a lo largo de los años. Esa conexión no es casual en la narrativa. Moisés le está diciendo al rey más poderoso de la tierra: conozco tus tácticas, sé que eres como Labán, que prometes libertad, pero tu intención real es estafarnos y mantenernos bajo tu control perpetuo. ¡Qué momento de tensión tan fuerte! A pesar de la advertencia, Moisés sale, ora fervientemente al Señor, y tal como lo pidió, los enjambres de moscas se retiran de todo Egipto. Y el texto es muy enfático en la precisión del milagro. Dice que no quedó ni una sola mosca. El control de Dios es tan absoluto al enviar la plaga como al retirarla por completo. Todo vuelve a la normalidad de repente. El aire se limpia. Y, tristemente predecible, en el instante exacto en que desaparece la molestia y la presión sobre su reino, ¿qué hace el faraón? Vuelve a lo mismo. Una vez más endurece su corazón, retrocede en su palabra y se niega a dejar ir al pueblo. Es un ciclo agotador de terquedad, dolor autoinfligido, peticiones de ayuda desesperadas, alivio inmediato y amnesia total. Es el patrón que termina definiendo la caída inminente de este gobernante y, lamentablemente, llevando a toda su nación a la ruina junto con él. Al analizar esta estructura y estas decisiones, queda clarísimo que el relato del Éxodo no es simplemente una crónica de historia antigua o un debate sobre fenómenos naturales. Es un espejo. Es un espejo profundísimo de la naturaleza humana frente a las crisis y nuestra resistencia innata a ceder el control de nuestras vidas ante una autoridad divina. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Hemos hablado de ranas invadiendo hornos de pan, de magos institucionales reconociendo el dedo de Dios, de negociaciones culturales tensas, pero la riqueza de este análisis es cómo aterriza directamente en la realidad de cualquier persona moderna. Porque los corazones no han cambiado tanto. Exacto. Toda esta dinámica sobre el endurecimiento del corazón y la soberbia nos confronta muchísimo en el día a día. Definitivamente. A lo largo de la historia de estas plagas, vemos una tendencia constante que es demasiado familiar en nuestra propia vida. Como el alivio inmediato de un problema a menudo borra rápidamente de nuestra mente las promesas de cambio que hicimos cuando estábamos en medio de la desesperación. Cuando estamos con el agua hasta el cuello, prometemos de todo. Nos invita a examinar nuestra propia tendencia a negociar nuestra obediencia a medias, intentando mantener un pie en nuestro propio Egipto, porque nos aterra perder el control de nuestros términos y condiciones. Esas típicas promesas de, si me sacas de este problema, te juro que cambio, y que se nos olvidan a los 5 minutos de salir del bache. Antes de irnos, hay una imagen de todo este análisis que resulta imposible de ignorar y que creo que vale la pena que todos en la audiencia nos llevemos para reflexionar profundamente durante estos días. Sí, la imagen más vívida del capítulo. Y tiene que ver con la plaga de las ranas, precisamente. Así es, al leer el texto, es muy fácil desde nuestra perspectiva actual juzgar y hasta reírnos del absurdo del faraón. Pensamos, ¿quién en su sano juicio, teniendo la opción de ser liberado inmediatamente de una pesadilla, mira a su alrededor, ve su cama llena de ranas viscosas y dice, no, prefiero dormir con ellas una noche más. Mañana vemos. Nos parece ridículo. Es una decisión totalmente ilógica. No tiene sentido. Pero la verdad es que hacemos eso todo el tiempo en nuestra propia vida.
Esa es la verdadera tragedia del orgullo del faraón, y quizás una advertencia urgente para nosotros hoy. Una advertencia muy directa. Frente a las áreas de nuestra vida donde sabemos que necesitamos ceder el control urgentemente, ya sean hábitos destructivos, relaciones tóxicas, rencores que apestan o simplemente nuestra negativa a someternos a una autoridad mayor, se nos ofrece alivio y liberación. La salida está ahí. ¿Solos? Miramos nuestro propio caos y decidimos pasar una noche más con nuestras ranas, prometiendo que mañana cambiaremos. Siempre postergando. Y la pregunta que queda flotando para cada uno de nosotros es, ¿qué ranas estamos eligiendo tolerar hoy en nuestra vida por puro orgullo, retrasando una liberación que podría ser inmediata? Qué pregunta tan confrontadora para cerrar este episodio. Es un retrato exacto de cuando preferimos el dolor conocido antes que rendir el control de nuestras vidas. Ha sido un espacio verdaderamente enriquecedor, desempacando la riqueza literaria y las profundidades de la naturaleza humana escondidas en estos textos tan antiguos pero tan vigentes. Y con esto nos despedimos de todos, recordando con mucha alegría que Dios bendice a todos los oyentes. Hasta la próxima.